Un famoso personaje de la mitología mesopotámica casi consiguió llegar a ser inmortal, pero no lo logró porque cometió un error. Vamos a descubrir a la figura de Adapa. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que normalmente hablo de cosas raras. Un personaje de gran importancia dentro de la mitología mesopotámica es Adapa, un sabio hombre mortal que pudo haber llegado a ser un inmortal, pero que inadvertidamente rechazó el don. Esta interesante historia se cuenta en el relato conocido como Adapa y el viento del sur. Un texto fragmentado e incompleto, pero cuyo núcleo central ha podido ser reconstruido gracias a hallazgos en diferentes lugares. En las tablillas se hace referencia a que Adapa era un hombre muy sabio, ya que los conocimientos con los que contaba le habían sido transmitidos por el dios Enki, de cuyo templo, en Eridu, él era sacerdote. Sucedió que en un momento en el que nuestro protagonista se encontraba pescando, unos fuertes vientos le hicieron zozobrar hasta acabar con su embarcación hundida, siendo que Adapa, dejándose llevar, no solo maldijo a este viento, sino que le rompió las alas, provocando que durante varios días dejara de soplar. Pronto, el líder del panteón, Anu, le convocó ante su presencia para que diera las pertinentes explicaciones. Y antes de que fuera, Enki, preocupado por el destino de su apreciado Adapa, decidió darle algunos consejos y advertencias sobre cómo había de comportarse en aquel importante momento. Primero, debía de disculparse, pero había más cosas a tener en cuenta. Cuando estés ante Anu, se llevará a cabo por ti el pan de la muerte, por lo que no tienes que comer. Se llevará a cabo para ti el agua de la muerte, por lo que no debes beber. Se llevará a cabo una prenda para ti, y te la colocarás. Se llevará a cabo el aceite para ti, y te lo ungirás. No debes descuidar las instrucciones que te he dado. Mantén las palabras que yo os he dicho. Enki ya debía de sospechar que el líder de los dioses, muy majo él, trataría de dar fin a la vida de su bien amado, por lo que le previno para que no comiera ni bebiera nada, pero a algo se le escapó. Adapa subió al cielo y le dio las pertinentes explicaciones a Anu, quien quedó muy complacido, queriendo finalmente otorgar al hombre el don de la inmortalidad. Buscarle el pan de la vida eterna y que coma. Ellos tomaron el pan de la vida eterna, pero no lo comió. Buscaron el agua de la vida eterna, pero él no quiso beberla. Ellos tomaron las prendas de vestir y las pusieron sobre él mismo. Ellos tomaron aceite y le ungieron. El sabio Adapa desconocía que lo que los dioses le estaban ofreciendo era la vida eterna, y así, siguiendo obedientemente los consejos de Enki, y sin saber lo que estaba haciendo, rechazó tan apreciado don. Anu le miraba y se reía de él. «Ven, Adapa, ¿por qué no comes? ¿Por qué no bebes? ¿No quieres ser inmortal? ¡Ay de los oprimidos!». Pero ea, mi señor me dijo, no debes comer, no debes beber. En ocasiones se interpreta que Enki tenía buenas intenciones para con Adapa al aconsejarle que no consumiera nada que le fuera ofrecido por Anu y que simplemente se equivocó. Sin embargo, también los hay que piensan que en este caso lo que en realidad hizo la deidad fue engañar al sabio, quien confiaba en él para que no adquiriera la inmortalidad. El gran error de Adapa es uno de los relatos más conocidos en torno a esta figura, que también es considerada en algunas versiones uno de los llamados 7 sabios. ¿Quiénes eran? En sumerio se les llamaba Apgal, en acadio Apkayu, palabras que definían a unas figuras cuasi sobrenaturales, creadas por el mismo Enki, de gran sabiduría, a los que comúnmente se representaba como mitad humanos y mitad pez. Y como acostumbra suceder, dependiendo del relato y de si este es más o menos tardío,
se generan variantes y diferentes características y detalles se les ascriben a estos seres dependiendo de la fuente, aunque algunos rasgos generales se puedan mantener. Son mencionados en muchos textos, en ocasiones como sacerdotes de Enki y a veces como los encargados de leer las intrigantes tablas Me de los destinos de los dioses o los decretos divinos. Pero también aparecen como consejeros de los primeros reyes en la conocida como Lista de Reyes y Sabios de Uruk, en la que se vinculaba a un sabio con cada regente antediluviano, siendo que tras la gran inundación los consejeros pasan a ser llamados Ummannu y parece que pasan a ser más humanos y menos sobrenaturales. Es decir, se trata de una lista que comienza enumerando dirigentes y consejeros divinos o mitológicos, conectándolos con los que vendrían a continuación, que ya no serían personajes legendarios, sino gobernantes humanos. Concretamente se menciona que Adapa fue el sabio que asistió al rey Ayalu, y tras ellos se indican los 6 mandatarios y sabios siguientes, para pasar a enumerar, entre otras cosas, que después del diluvio pasaron a ser consejeros humanos. En otro texto llamado Bit Meseri, sin embargo, se indica que 4 Apkayu que se nombran tras el diluvio eran de descendencia humana, lo que podría interpretarse como que eran en parte humanos y parte divina. Finalmente se refiere que el primer gobernante que tuvo un asesor completamente humano fue Gilgamesh. Más adelante, Beroso el Caldeo, un sacerdote que quiso documentar y escribir la historia de Babilonia, se refirió a estos sabios como a los encargados de transmitir el conocimiento y las artes a los seres humanos, mencionando que fue Oannes quien narró a los hombres el mito de la creación, el Enuma Elish. Pero, ¿quién era este tal Oannes del que tanto se habla? Pues según los textos, Oannes, en su versión sumeria, o Uanna, en su correspondiente acadio, sería uno de estos sabios tan representados como mitad pez y mitad humanos. En concreto, el primero de ellos, y del que algunos estudiosos han considerado la posibilidad de que estuviera vinculado con Adapa, ya que en algunas inscripciones aparece la palabra Adapa, seguida de la referencia al primero de los sabios, aunque se discute si en estos casos se tratara del mismo Adapa que vimos en el relato sobre la inmortalidad perdida, pudiendo ser que el término también se empleara simplemente como un sinónimo de sabio. Sin embargo, algunas similitudes pueden encontrarse entre algunos de los Apkayu y el mencionado relato. Por ejemplo, en el texto llamado Bit Meseri se dice que el último sabio, llamado Utuapzu, subió a los cielos, tal como se dijo de Adapa, que tuvo que ascender para poder presentarse ante Anu, lo que para algunos académicos es un indicio de que pudiera tratarse de la misma figura, pero que para otros no es suficiente. En concreto, en este texto es interesante lo que se dice de este grupo de sabios. Ellos son los 7 brillantes peces puradu del mar, los 7 sabios quienes fueron creados en el río, quienes se aseguran de la correcta ejecución de los planes del cielo y de la tierra. Así que el pobre Adapa, pese a toda su sabiduría, se quedó siendo un mero mortal por haberse fiado de Enki. Debido a esto, también los hay que han visto cierto paralelismo entre las figuras de Adapa y de Adán, quien, si hubiera probado del fruto prohibido del árbol de la vida en el jardín del Edén, hubiera vivido para siempre. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Como siempre, unos personajes muy raros en unas leyendas muy raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!